En este quinto día que estamos celebrando la novena, el lema de la novena, el tema, mejor dicho, es la oración. Y hoy los textos que acabamos de escuchar y el Evangelio nos presenta una característica de la oración. ¿Cuál será esa característica? Está en el medio del Evangelio de hoy. A ver. La intensidad, podríamos decir, o la tenacidad, la insistencia. Por eso la clave de este Evangelio dice así, ¿no? Les aseguro, dice Jesús. Y cuando Jesús dice les aseguro, es porque es verdad. El que pide, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Por eso nuestra oración, a veces pensamos nosotros que no es escuchada, porque pensamos que Dios está lejano, o pensamos, ¿qué me va a llevar el apunte a mí Dios y con todos los problemas que hay en el mundo? Podemos caer en esa tentación. El Evangelio nos dice otra cosa. El Evangelio nos dice que recemos con intensidad. El Evangelio también nos pide que Dios nos dará todo lo necesario. Y muchas veces pedimos a Dios cosas, ¿sí? Y esas cosas a lo mejor que le pedimos no son para nuestra santificación. Por eso a veces no las recibimos. Lo que quiere Dios darnos es para que seamos santos, para que nuestra vida sea siempre una vida de conversión, para que podamos sentir ese consuelo que nos hace falta cuando se abre una herida en el corazón por distintas circunstancias de la vida. Por eso la clave del Evangelio de hoy es esto: pedir, buscar, llamar. Dice la primera lectura, empieza con una oración muy linda: estén siempre alegres. Pero esta alegría no es la risotada, ¿no? Sino que la alegría que dice Pablo a los tesalonicenses es la alegría de sabernos amados por Dios que nos escucha. Y esa es la alegría que nosotros debemos experimentar cuando nos acercamos a Dios para rezar. Oren sin cesar. No solamente orar con nuestras palabras, sino que también nuestra vida sea una oración. Y cuesta muchas veces orar con nuestras acciones, porque por ahí nos persigue un pasado que tuvimos, por ahí nos cuesta la conversión. Pero Pablo le dice a los tesalonicenses y a nosotros hoy: recemos, oremos sin cesar, con nuestras palabras y también con nuestra vida. Y den gracias a Dios. El cristiano tiene que ser una persona, un cristiano, una cristiana agradecida por lo que tiene, por lo que vive, tanto en la alegría como en la prueba, porque Dios nos enseña a través de eso, ¿no? Hay un texto muy lindo, no me acuerdo la cita, pero hay una escena donde se presenta en el templo, hay un fariseo y un publicano. El fariseo de pie adelante y dice: bueno, Señor, menos mal que no soy como los otros, que hago todas las cosas bien. Y el pobre publicano que estaba allá en el fondo, arrodillado, que no se animaba a levantar la vista, ¿sí?, decía: Señor, ten piedad de mí. Dice el texto que salió justificado, ¿quién? El publicano. ¿Por qué? Porque Dios ama los corazones humildes. La humildad de corazón lo puede a Dios, lo puede. Es como que lo ablanda a Dios y lo abraza. Por eso cuando nosotros rezamos con nuestra historia, con nuestras palabras, con nuestra vida, es el mismo Dios que nos abraza, nos acompaña. Y hay una promesa muy linda ahí en el Evangelio de Mateo 18, versículo 19 en adelante.
Hay dos promesas muy lindas de Jesús. Dicen, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, la primera promesa dice, si le piden algo al Padre en mi nombre, Él se los va a dar. Primera promesa. Y en el versículo 20 va a decir esto, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Dos promesas geniales de Jesús. Nos promete una respuesta ante la petición y nos promete su presencia. Lo que decía el Padre Nico en el primer día de la novena, ¿no? Cuando rezamos, podríamos decir que se daban 3 cosas. La presencia, un encuentro con alguien, ¿se acuerdan? Mis palabras y la palabra de Dios, que es escuchar. Y cuando uno escucha a Dios en la oración, bueno, hay otra promesa de Jesús, ¿no? Cuando escuchamos a Dios. Allá en el Evangelio Lucas 11, 27 en adelante. En un contexto donde una mujer alaba a la madre de Jesús porque lo había parido, lo había tenido. Y Jesús en medio de todos, ahí en medio de sus discípulos, la multitud, dice a la mujer y a todos, dice, bueno, más felices son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Por eso el rezar, el estar en esa presencia de Dios y practicar lo que Dios nos dice, que es el servicio, nos hace personas felices. Y cuánta gracia, cuánta felicidad, cuánta paz podemos llevar a los demás. ¿Y eso saben quién lo enseña? Nuestra madre. María tuvo la anunciación ahí al principio, en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, que ella primero se encuentra con ¿quién? Con el ángel que se llamaba Gabriel, y hay un diálogo con el ángel que viene de parte de Dios, viene dialogando con Dios, podríamos decir, ¿no? Y apenas ella termina podríamos decir, de hablar, de dialogar, de sentirse abrazada por Dios con el anuncio del ángel, ella enseguida dice algo primero, yo soy la servidora. Hágase en mí según tu palabra. Servidor del Señor, hágase en mí según tu palabra. La oración me convierte en un servidor, convierte nuestra vida en una donación. Por eso María sale, ¿a quién? ¿A dónde? Se va de viaje, ¿no? A visitar a su prima Isabel, no a tomar mate ni a mirar Netflix, sino ¿a qué? A servirla, ayudarla. Se habrán tomado unos matecitos también, ¿por qué no? Pero se convierte en servidora. Y después del servicio, oración hecha acción, a María le sale una oración la más bonita que podemos escuchar de los labios de María, que es el Magnificat. ¿Se acuerdan? Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo. Por eso María es una persona alegre y feliz, no por la situación que está viviendo, o tal vez sí, sino porque ella se sabe amada por Dios. Por eso la Virgencita hoy nos enseña esto, ¿no? A rezar y a hacer oración creativa, ¿no? Porque la oración creativa, tenemos nuestras oraciones, sí, las fórmulas oficiales, podríamos decir, Padre Nuestro, la Ave María, el Rosario, pero también la oración nos invita a rezarle a Dios con nuestras propias palabras, que eso es la oración confiada, la que sale de adentro de nuestro corazón. Y qué lindo que es rezar juntos, porque ahí se da esa presencia de Dios, ¿no? También rezar en soledad, también, ¿no? Que también Dios escucha. Pero la oración me lleva a ser comunidad, me lleva a servir a los demás. Por eso podremos preguntarnos hoy, ¿qué le estoy pidiendo al Señor en mis oraciones? A veces le pedimos cosas materiales, podríamos decir, que a veces hacen falta, ¿no? Esas cosas materiales para vivir dignamente.
Pero ¿cuándo le pedís a Dios tener un corazón más santo? ¿Cuándo le pedís a Dios tener un corazón que ame más? ¿Cuándo le pedís a Dios que tengamos un corazón que perdone más? ¿Cuándo le pedimos al Señor que podamos tener un corazón compasivo, servicial, generoso? Dice al final del Evangelio, cuanto más, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Podemos integrar en nuestras oraciones en este tiempo de novena, bueno, que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, ¿no? Porque María, ¿por qué es la servidora? ¿Por qué anuncia? ¿Por qué reza? Porque ella está llena de ese Espíritu Santo. Y nosotros también hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibimos? A ver si alguno se acuerda. En el bautismo y en la confirmación. Que en la confirmación fortalece ese espíritu que recibimos en el bautismo y que me hace hacer testigo de lo que creo, de lo que anuncio. La confirmación no es cuando vamos a hacer un trámite, no es un trámite. La confirmación es cuando nosotros lo ponemos todos los días en práctica y anunciamos lo que tenemos que anunciar. Por eso el Espíritu Santo siempre me va a tener un corazón humilde, y ese corazón humilde me va a llevar a la oración, a ese diálogo con el Señor. Y qué lindo lo que es el Salmo, ¿no? La antífona del Salmo, bueno, hoy la cantamos, pero dice, qué bueno es darte gracias, Señor. Decíamos recién ser una persona agradecida. Y no solamente rezar cuando somos jóvenes, cuando somos adultos, y también los adultos mayores. Porque fíjense lo que dice el Salmo. A veces podemos decir, bueno, yo ya estoy grande, ¿qué puedo hacer yo con esta edad que tengo? Fíjense lo que dice el Salmo. En la vejez seguirá dando frutos. Por eso la oración siempre tiene que ser parte de nuestra vida, toda nuestra vida, para dar esos frutos que hoy todos necesitamos. La oración es traer sobre nosotros esa presencia del Espíritu Santo, ¿no? Que nos lleva siempre a seguir adelante. Por eso, en esta novena y en esta noche, que podamos meditar esto, ¿no? ¿Qué le estoy pidiendo a Dios? ¿Qué le estoy pidiendo a Dios para ser más santo? Para ser un cristiano comprometido con la fe, la esperanza y la caridad. Y la última pregunta que podemos hacernos, una comparación, ¿no? De la novena del año pasado a esta novena, ¿me he convertido en una persona más orante? ¿O sigo siendo la misma del año pasado? No es para castigarse, sino que es para vivir esos pasos de conversión y para que siempre podamos estar más cerca de Dios. Porque el que llama, el que pide se le da, el que busca encuentra y el que llama se le abrirá. Pidámosle a la Virgen Santísima que nos ayude a descubrir esta gracia y que siempre podamos tener en nuestra vida esta oración, ¿no? Este diálogo, no solamente en la oración de palabras, sino en la oración hecha acción, hecha vida. Que podamos ser siempre personas alegres, sabiéndonos que Dios nos ama incondicionalmente. Otra característica de Dios, hago un paréntesis, Dios nos ama a todos, incondicionalmente. No tiene condición para amar Dios. A veces nosotros le ponemos condiciones a Dios, ¿no? Bueno, que podamos amar con un corazón como ama Él, ¿no? A los demás. Y cuando amamos más, nos convertimos en esas personas orantes de palabra y de acciones. Pidamos la gracia, ¿no? A la Virgencita que nos ayude a descubrir esto tan lindo
que hacer en nuestra vida oración sin cesar. Ave María Purísima.